Well, praise the Lord. Alabado sea el Señor. It's so good to be here again with you this morning. Es una bendición estar junto a ustedes esta mañana una vez más. One of the things that I learned from Brother Clendenin Una de las cosas que he aprendido del hermano Clendenin is that last things are lasting things. es que las últimas cosas son las que duran para siempre. I can only imagine what the conversation must have been totally like when Jesus was about to leave. Yo me imagino cómo yo solo puedo imaginarme cómo han debido ser la última conversación que Jesús tuvo antes de irse. The closing hours of his earthly ministry. Las últimas horas de su ministerio terrenal. As he was leaving those disciples, Mientras él iba a dejar a esos discípulos, there must have been some very intimate conversation that went on. ha debido suceder una conversación muy íntima entre ellos. When Jacob was dying, Cuando Jacob estaba muriendo, it was a very intimate time as he gathered his family around. fue un momento muy íntimo cuando su familia se reunió alrededor de él. This morning I read in the Word of God when Joshua died. Esta mañana leí en la palabra de Dios acerca del momento en que José murió. He shared some very intimate things with the people. Él compartió cosas muy íntimas con las personas. Today we come to the last day of this conference. Y el día de hoy estamos en el último día de esta conferencia. I'm very much aware I have 2 services today to preach. Y el día de hoy tengo 2 servicios en los cuales voy a predicar. I hope that you've come to hear. Espero que hayan venido listos para oír. What I'm going to share with you this morning is something that God gave to me a number of years ago. Lo que voy a compartirles esta mañana es algo que Dios me dio hace muchos años atrás. And it so impacted my life. Y ha impactado mi vida en una forma muy profunda. And I hope that you can hear the challenge this morning. Y espero que puedan escuchar este desafío esta mañana. We're going to talk about the life of faith that we're to live. Vamos a hablar acerca de la vida de fe que tenemos para vivir. I'm not talking about the type of faith that you hear preached on the television. No voy a hablar del tipo de fe que escuchan en la televisión con algunos predicadores. I'm not talking about some hyper faith deal that you hear from the big gurus of religion. No voy a hablarles del tipo de fe que algunos grandes gurús cristianos predican. I come to talk to you of a faith that moves the heart of God. Vengo a hablarles acerca de la fe que mueve el corazón de Dios. I come to talk to you about what is asked of us as the people of God. Voy a hablarles acerca de qué se demanda de nosotros como el pueblo de Dios. Would you pray with me? ¿Orarían conmigo? Father, as we come to this last morning service, Padre, mientras venimos a nuestro último servicio esta mañana, I ask you again for the unction of the anointing of the Holy Ghost. pido una vez más la unción de tu dulce Espíritu Santo. God, I humbly submit myself today. Señor, en este momento me someto a ti. God, if there be anything here that would hinder, Y si hay algo en mí, anything that would hinder the anointing, si hay algo que pueda evitar la unción, God, I repent of it. Señor, me arrepiento. But I pray that your glory now fill this place. Señor, oro para que tu gloria llene este lugar And God, you talk to these your people. y que hables a estas personas. May they not hear my voice today, but may it be the voice of heaven. Y que no escuchen mi voz, sino que escuchen tu voz desde el cielo. God, would you whisper truth into their hearts? Señor, susurra verdad a nuestros corazones. God, would you challenge them today Establece desafíos para nuestras vidas, to live a life of faith? para vivir una vida de fe. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Before we leave here today, you may be seated.
Pueden tomar asiento. Antes de terminar el día de hoy, I want you to be more determined than you've ever been to finish this journey. quiero que ustedes salgan más determinados de lo que ninguna vez estuvieron para terminar este desafío. And I don't mean just finish, but I mean finish strong. No me refiero simplemente a terminarlo, sino terminarlo bien. One of my favorite characters in the Word of God is Joseph. Uno de mis personajes favoritos en la Biblia es José, And when you look at his life, porque cuando tú miras su vida, in some ways we can see our life. en muchas formas podemos ver nuestra vida. I realize that everything today Me he dado cuenta que todo el día de hoy may not be a bed of roses, no va a ser una cama de rosas, but I also know it could be a whole lot worse. pero también sé que podría ponerse mucho peor. Amen? Amén. Are you hearing me this morning? Estás conmigo esta mañana. As we look at the Word of God, Mientras revisamos la palabra de Dios, as we look in the book of Hebrews in chapter 11, mientras vemos Hebreos 11, here in the Hebrews Hall of Faith, hablamos aquí en este capítulo del salón de famosos, de fama de la fe. we find one of the most strange scriptures in the entire Bible. Y aquí encontramos algunos de los versículos más extraños en toda la Biblia, It concerns a man of God. que habla acerca de hombres de Dios. We find here prefaced by the word faith. Y aquí encontramos a quienes son los héroes de la fe. By faith, Por fe, Joseph. por fe José. I don't know if you ever noticed, No sé si alguna vez te has dado cuenta, but 25% of the book of Genesis is devoted to the life of Joseph. el 25% del libro de Génesis se habla totalmente acerca de José. But the book of Hebrews mentions a very small amount. Y en el libro de Hebreos se menciona muy poco acerca de José. It says nothing about his pit experience. No habla nada acerca de su experiencia, It says nothing about his experience at the palace. no habla nada acerca de lo que sucedió con él en el palacio. It doesn't talk about how his life was up until he become a ruler. No habla nada acerca de cómo era su vida antes de que él se volviera un gobernador. The only words recorded concerning this man Las únicas palabras que se hablan sobre José are about the Exodus se relacionan con el éxodo and his command concerning his bones. y el mandamiento que él da referente a lo que tenían que hacer con sus huesos. Look at chapter 11 of the book of Hebrews. Veamos el capítulo 11 de Hebreos. Look at verse number 22. Veamos el versículo 22. The Bible says, by faith Joseph, La Biblia dice, por la fe José, when he died, cuando murió, made mention of the departing of the children of Israel mencionó la salida de los hijos de Israel and gave commandment concerning his bones. y dio mandamiento acerca de sus huesos. There's no reference to his faithfulness to God. No hay referencia acerca de su fidelidad a Dios. No reference in declaring what was known about him. No hay referencia a lo que era más notable en él. There was no mention of his chastity. No había mención de su castidad. No mention of his patience under affliction. No se menciona la paciencia que él tuvo bajo la aflicción. There was no mention of Joseph's wisdom and prudence. No se menciona la sabiduría y prudencia de José. No mention of Joseph's fear of God. Tampoco de su temor de Dios. There's no mention of Joseph's compassion. No se menciona su compasión. There's no mention of evil overcoming good. No se menciona cómo él vence el mal con el bien. There's no reference to his father. No hay referencia de su padre. There's no reference to his obedience to his father. No hay referencia de la obediencia, de lo obediente que él es a su padre. Instead, his whole life is passed over. En vez de eso, no se menciona nada de su vida. And the writer of the book of Hebrews Pero en el libro de Hebreos
takes us to the closing moments of his life. nos lleva al momento culminante de su vida. But the reality is, this difficulty is at once removed if we understand something. Y esto es importante si llegamos a entender una cosa. And that is the purpose of the Holy Ghost in the book of Hebrews chapter 11. Y esa es la importancia que en el capítulo 11 de Hebreos tiene el Espíritu Santo. He's endeavoring to encourage these fearful, wavering Hebrews. Porque este Espíritu Santo es el que permite a cada uno de estos héroes lograr sus proezas. The Holy Ghost is endeavoring to encourage the saints of all ages. Porque el Espíritu Santo es quien da ánimo, quien fortalece a los héroes en todas las épocas. He wants to encourage those of us that are gathered in this auditorium this morning. Él es quien nos fortalece a nosotros, quienes nos hemos reunido en este auditorio. He wants to bring before us striking examples Y Él quiere demostrarnos, Él quiere resaltar ejemplos of the efficiency and the sufficiency of faith acerca de la suficiencia y de la eficiencia de la fe, to carry us safely through every difficulty para llevarnos a salvo a través de todas las dificultades and to ultimately deliver us into his promised inheritance. y para finalmente hacer cumplir todas las promesas que tenemos en esta tierra. You see, we must understand something. Tenemos que entender algo. That faith is a grace that honors God. La fe es la gracia que honra a Dios. It puts the possessor of faith in good standing with God. El que posee la fe se levanta en forma digna delante de Dios, In death as well as life. en la vida y en la muerte. Bible plainly tells us. La Biblia nos dice But without faith it's impossible to please him. que sin fe es imposible agradar a Dios, For he that cometh to God must believe that he is, porque aquel que tiene fe tiene que creer que Él existe and that he's a rewarder of them that diligently seek him. y que recompensa a los que lo buscan fielmente. You see, if you please God, Sabes, si tú complaces a Dios, it doesn't really matter who you displease. no importa a quien tú no complazcas, But if you displease God, pero si tú no complaces a Dios, it doesn't matter who you please. no importa a quién tú complaces. I ask you this morning in this house, Así que te pregunto esta mañana, do you want to please God? ¿quieres complacer a Dios? It's imperative Es imperativo that we spend and invest our lives in ministry that pleases God. que invirtamos nuestras vidas en un ministerio que complazca a Dios. One of the great things I've learned in this journey Una de las cosas más importantes que he aprendido en mi caminar is I don't have much time. es que no tengo mucho tiempo. It's very limited. Mi tiempo es limitado. Life's but a vapor. La vida se va a evaporar. It matters what I do and what I don't do. Así que importa lo que hago y lo que no hago. Some of the greatest lessons regarding spirit-filled leadership Una de las lecciones más importantes respecto al liderazgo espiritual are found in the legacy and the life of this man Joseph. se encuentran en la vida y el legado de este hombre José. One of the things I want us to remember, Y una de las cosas que quiero que recordemos, if you're going to live this life of faith, si vas a vivir esta vida de fe, if you're going to please God, si vas a complacer a Dios, you must remember the unbreakable promises of God. debes recordar las promesas de Dios que son irrompibles. How do you view your life this morning? ¿Cómo ves tu vida esta mañana? Do you see your life ¿Ves que tu vida as having significance in fulfilling the divine plan of God on this earth? tiene significancia en poder cumplir con las promesas de Dios? I want you to think about that. Quiero que pienses al respecto. Do you see your life ¿Tú ves tu vida as having significance in fulfillment of the divine plan of God on this earth? ser significante para cumplir el plan divino de Dios en esta tierra?
Why do you want the Lord to bless your ministry? ¿Por qué quieres que Dios bendiga tu ministerio? What is the purpose? ¿Cuál es el propósito? Do you have a vision to the ends of the earth? ¿Tú tienes una visión que alcanza hasta el límite de la tierra? If we have a limited vision, we'll have a limited interest. Porque si tenemos una visión limitada, vamos a tener intereses limitados. And if we have unlimited vision, Pero si tenemos una visión ilimitada, we'll have unlimited interest. vamos a tener intereses ilimitados. One of the things that I learned concerning prayer, Una de las cosas que aprendí respecto a la oración, we get caught up in praying about our little four and no more. a veces nos enfocamos solamente en nuestro pequeño mundo y no más. We forget this morning in North Korea, Nos olvidamos esta mañana de Norcorea. as an underground pastor there, trying to bring the word of God to a hurting people. Porque hay ahí un pastor que es un pastor oculto que está tratando de traer la palabra de Dios a las personas de su país. We forget about that there are Christians across the Middle East this morning. Nos olvidamos de que hay cristianos en Medio Oriente esta mañana They live under a threat of death just from mentioning the name of Jesus. que viven bajo amenaza de muerte solamente por amar el nombre de Jesús. And I'm praying about God blessing my little stuff. Yo oro para que Dios los bendiga. We must broaden our vision. Tenemos que hacer nuestra visión más amplia. Joseph saw himself José vio algo, in the fulfillment of God's promise in the earth. vio el cumplimiento de la promesa de Dios en la tierra, Not just in his lifetime, but even beyond. pero no en el tiempo de su vida, sino más allá de esos tiempos. In the book of Genesis chapter 15, Vamos a ver Génesis 15. God spoke to Abraham regarding the future. Dios habla con Abraham respecto al futuro. And he told him that his descendants would be slaves in another nation. Dios le dice a Abraham que sus descendencias iban a ser esclavizadas en otras naciones. God told the father of faith, Dios le dijo al padre de la fe, after 400 years, después de 400 años, that God was going to deliver them with great possessions. que los iba a liberar con grandes posesiones. And God gave this promise to Abraham. Dios le dio esta promesa a Abraham. And then Abraham passed it on to Isaac. Y luego Abraham pasó esta promesa a Isaac. And then the promise went to Jacob. Y luego esa promesa pasó a Jacob. And so when you read the Old Testament, Así que cuando lees el Antiguo Testamento, we see the phrase, God of Abraham, vemos la frase, padre de Abraham, Isaac, and Jacob. padre de Isaac y padre de Jacob. But we don't see this. Pero no vemos a José. We don't see the God of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. No vemos Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de José. Even though this promise wasn't given to Joseph, A pesar de que esta promesa no había sido dada a José, Joseph had to possess the promise. José es quien posee la promesa. Just think about that. Piensa en esto. He had to realize that God was going to use him Él pudo entender que Dios lo iba a utilizar to help to fulfill God's promise on this earth. para cumplir la promesa de Dios en esta tierra. You see, faith is not getting our will done in heaven. Saben, la fe no es hacer cumplir nuestra voluntad. But faith is getting God's will done on the earth. La fe es cumplir la voluntad de Dios en los cielos, aquí en la tierra. The mission and the vision of God and His plan and His promises. La misión, la visión de Dios en esta tierra junto a sus promesas. They've been passed to us in this room. Estas han sido pasadas a nosotros en este lugar. We've come to a spiritual place in our lives Y nosotros llegamos a un lugar espiritual en nuestras vidas, where we don't read the promises in the third person, donde ya no leemos las promesas en tercera persona, but we must apply these promises
in the first person in our lives. pero las aplicamos en nuestras vidas como primera persona. These promises must be our promises. Estas promesas deben ser nuestras promesas. They must be promises that are made to us. Deben ser promesas hechas para nosotros We must possess them. y debemos poseerlas. We must remember these unbreakable promises. Debemos recordar estas promesas que no se pueden romper And remember that God doesn't lie. y recordar que Dios nunca miente. God's going to fulfill His promises and His plan upon the earth. Dios va a cumplir sus promesas y su voluntad se va a llevar a cabo en esta tierra. And the question I've got for you this Y morning la pregunta que tengo para ti esta mañana is, do you want to have a role in the fulfillment of those promises? es: ¿quieres tú tener un rol en el cumplimiento de estas promesas? Do you want to be a part of the promises being filled that God has promised on this earth? ¿Quieres ser parte del cumplimiento de las promesas que Dios ha dado aquí en esta tierra? I want to read you one of them this morning. Quiero leerte Revelations 13:8. Revelaciones, Apocalipsis 13:8. Every tribe, Toda tribu, every tongue, toda lengua and every nation y toda nación will gather around the throne of God. se va a reunir alrededor del trono de Dios. Have you ever seen yourself helping to fulfill this promise? ¿Te ves a ti cumpliendo esta promesa? This is God's ultimate plan. Porque este es el plan final de Dios. It's His plan for the ages past, present, and future. Es el plan que Él ha tenido para todos los tiempos, pasado, presente y futuro. We're not simply planting churches. Nosotros no somos personas que simplemente plantamos iglesias. Pastor, we're not just preaching sermons. Pastores, nosotros no somos personas que simplemente predican sermones. We're not just visiting churches. No somos simplemente visitadores de casas. We're not just visiting the sick. No solamente somos quienes oramos y visitamos a los enfermos. We are moving the world Nosotros movemos el mundo closer to the fulfillment of the Great Commission. para que se acerque más al cumplimiento de la gran comisión. This thing's bigger. Esto, lo que participamos, es mucho más grande. it's far bigger this morning than what you think. Es más grande de lo que estás pensando esta mañana. You may think you're just a little Bolivian sitting here in Cochabamba. Puedes pensar que eres un pequeño cristiano que está sentado aquí junto a su mamá. But God's given you a promise to possess. Pero Dios te está dando una promesa que debes poseer. And that promise is Y esa promesa es that every tribe and every tongue and every nation's going to gather around the throne of God. que cada tribu, que cada lengua, que cada nación se va a reunir alrededor del trono de Dios. Do you want to be a contributor? ¿Quieres contribuir a eso? Or you just want to be a tender? ¿O simplemente quieres estar presentes en ese momento? We got too many people that have the tender mentality. Tenemos muchas personas que tienen la mentalidad de simplemente asistir. They think I just want to be there. Ellos solamente quieren estar ahí. But God said, Pero Dios ha dicho from every tribe and tongue and nation, que cada tribu, cada lengua y cada nación, oh God, use me. oh Dios, úsame. I want to help fulfill your promise. Quiero ser parte de cumplir tus promesas. Matthew 24:14. Mateo 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world Y este evangelio será predicado en todo el mundo for a witness unto all nations. para testimonio a todas las naciones. And then shall the end come. Y entonces vendrá el fin. Why are you here, preacher? ¿Por qué estás aquí, predicador? Why are you screaming at me? ¿Por qué estás aquí gritándome a mí? I'm preaching the gospel. Yo estoy aquí predicando el And evangelio I'm preaching it to the ends of the earth. y lo voy a predicar hasta que el mundo se acabe. I've been in 42 countries, He estado en 42 países, but I'm not finished yet. pero aún no he terminado. The kingdom's not come yet. El reino aún no ha venido. We've not gathered around the throne yet.
Aún no nos hemos reunido alrededor del trono. There's work to be done. Aún hay trabajo por hacer. Hallelujah. Aleluya. How are you going to do it? ¿Cómo lo vamos a hacer? You're sitting here this morning. Estás aquí y estás sentado junto a nosotros. God's trying to move you out from where you are. Y Dios trata de mover. He's trying to expand your vision. Él trata de expandir tu visión. He's trying to expand your scope of things. Él trata de expandir el enfoque que tú tienes de las cosas. How are you going to do what God's called you to do? ¿Cómo vas a lograr cumplir lo que Dios te ha llamado a que hagas? See, everything's bigger this morning now. Ahora todo se ve más grande esta mañana, ¿verdad? You're not going to be able to hide this after this service. Después de ese servicio ya no vas a poder esconderte. Small thinking and small vision not going to work anymore. Pequeños planes y una visión pequeña ya no van a funcionar más. You're going to have to allow God to open this thing up for you. Vas a tener que pedirle a Dios que te permita abrirte y alcanzar más cosas. See, if this thing was possible by human effort, Saben, si esto fuera posible por esfuerzo humano, it already been done. ya hubiera sido logrado. So how are we going to do it? Así que ¿cómo lo vamos a hacer? We're going to rely on the unshakable power of God. Vamos a confiar en el poder de Dios que es inmesurable. That's how we're going to do it. Así es como lo vamos a hacer. It doesn't make any difference what the circumstances dictate. No importa lo que las circunstancias te digan. God's word's going to come to pass. La palabra de Dios nunca pasará. You just rest on it. Así que puedes descansar en ella. I mean, there's a world out there Hay palabra ahí that says this word's not true. que hay gente que dice que la palabra de Dios no es verdadera. But let every man be a liar. Pero toda persona viviente This word's true. vive por su palabra. Everything he said's going to be. Y todo lo que Dios ha dicho va a acontecer. When Joseph said to those people, he said to his family, Cuando José le dijo a su familia, he's about to die, folks. porque él estaba a punto de morir, And he says to them, God's going to bring you out of this land. él les dijo a su familia, Dios los va a sacar de esta tierra. There wasn't one of them that wanted to leave. Y yo quiero irme con ustedes. Why did they want to leave? ¿Por qué esa gente hubiera querido salir de Egipto? They were the most favored people in Egypt. En esa época ellos eran los más favorecidos en Egipto. These Hebrews were given the best food. Los hebreos tenían la mejor comida, They had the best land. tenían la mejor porción de tierra And they had the best living conditions in all of Egypt. y tenían las mejores condiciones de vida en todo Egipto. They were favored by the Pharaoh. Ellos tenían favor del faraón And everybody loved them. y todos los amaban. Why'd they want to leave? ¿Por qué hubieran querido irse? We got a world like that right now. Tenemos un mundo así hoy. I preached last night, we're leaving. Anoche prediqué And there's people saying, I don't want to go. y hay gente que dice, no me quiero ir, Well, I won't leave, it's too good. no quiero dejar todo esto porque es muy bueno. I got plenty to eat. Tengo suficiente para comer, I got plenty of family and friends. tengo amigos y tengo una linda familia, Life's good. mi vida es buena. But Joseph knew something. Pero José sabía algo. Joseph knew that times were going to change. José sabía que los tiempos iban a cambiar. He knew there was coming a time there wouldn't be prosperity. Él sabía que iba a llegar un momento en que la prosperidad se iba a acabar. He knew there was coming a time they wouldn't be free. Él sabía que iba a llegar un momento en que ya no iban a ser libres. You see, faith this morning Sabes, la fe sees life through the lens of the Holy Scriptures.
ve más allá de la situación actual a través de la luz que le da las Escrituras. For too long, the saints have viewed the world through the paradigm of the world. Por mucho tiempo los santos han visto el mundo a través de sus circunstancias. We've got to change our vision. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra visión. We must begin to see the world through the lens of what God has already said in His Word. Nosotros tenemos que cambiar nuestros lentes y ver el mundo de la forma en que Dios nos los describe en la palabra de Dios. See, there's a world view out there. Saben, hay una perspectiva del mundo ahí, But we have a view. pero nosotros tenemos una perfecta visión It's an eternal view. y esta visión es eterna It's God's Word. y está en la palabra de Dios. See, real faith is not naming it and claiming it. Saben, la verdadera fe no es cambiante y no se inclina a las cosas. But real faith is God claiming, is God naming it and we claim it. La verdadera fe proviene de Dios y nosotros la tomamos de Él. It's not us naming it and claiming it. No es nosotros ni nuestras fuerzas. God names it, we claim it. Dios hace las cosas y nosotros las reclamamos. Faith is believing what God said would be so, La fe es creer en lo que Dios ha dicho que va a hacer, even though it's not so until it is so. a pesar que las circunstancias nos digan lo contrario, porque eventualmente todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. I hope this translation's working this morning. Espero que esté funcionando la traducción esta mañana. God's power is unshakable. El poder de Dios no es ilimitado. It doesn't matter what's going on around us. No importa lo que sucede alrededor de nosotros. Worry will just wear you out. La preocupación simplemente te va a cansar. Worry will make your life short. La preocupación va a cortar tu vida. But a faith that cannot be tested Pero una fe que no puede ser puesta a prueba is a faith that cannot be trusted. es una fe en la cual no puedes confiar. We need to remember the first word in testimony. Debemos recordar It's test. que la palabra testimonio tiene el contenido de prueba. Lo que pasa es que en inglés es testimony y test significa prueba, son las primeras iniciales. You sure? Sí. Give her a hand. You got to pass the test to have a testimony. Porque primero necesitas pasar la prueba antes de tener un testimonio. You see, God's power is unshakable, folks. Puedes ver que el poder de Dios es inmesurable. It doesn't make any difference whether it's before us or after us. Por lo tanto, no importa si es antes o después, Delay does not mean denial. que se retrasen las cosas no significan que no van a suceder. When God talked to Habakkuk, Cuando Dios llama He talked to him about his vision. a Habacuc, Él le habla acerca de su visión. He said in Habakkuk 2 and 3, Dios le dice a Habacuc, He said, though it tarry, a pesar de que se retrase, wait for it. espera por ella, It'll surely come to pass. porque con certeza va a suceder. God doesn't wear a wristwatch to work. Dios no utiliza un reloj de pulsera. God operates in the fullness of time. Dios opera en la plenitud del tiempo. He's rarely early Él raramente se apresura, and he's never late. pero Él nunca llega tarde. Amen. Never. Nunca. You see, Joseph knew that God's promises were come to pass. José sabía que las promesas de Dios se iban a cumplir. He knew they were coming to pass whether he was living or whether he was dead. Él sabía que se iban a cumplir, pero no importaba si él estaba muerto o si él estaba vivo. You see, when God places a vision in your heart,
Cuando Dios pone una visión en tu corazón, if you remain faithful, si tú te mantienes fiel, the day will come you'll hold it in your hand. va a llegar el día en que lo vas a ver cumplirse. So we got the promises. Así que tenemos las promesas. We've got the unshakable power of God. Tenemos el poder inmesurable de Dios. But it's going to take something else. Y va a tomar una cosa más. We're going to have to rely on the unmistakable peace of God. Necesitamos descansar en la paz inconfundible de Dios. Joseph, he comes to the end of his life. Cuando José se acercaba a su muerte, He's talking about death now. hablamos de que él iba a pasar a morir. He's enjoying his children and his grandchildren. Estaba disfrutando de la compañía de sus hijos y de sus nietos, His great-grandchildren of God. His Incluso great-grandchildren are there. de sus bisnietos, porque ellos estaban ahí. God gave him peace. Dios le dio paz, Peace that passes all understanding. una paz que sobrepasa todo entendimiento. I always remember what Brother Glendening said one time. Hasta ahora me recuerdo, He said he was just a young pastor. He was a young pastor. un joven pastor, And he heard of an old Pentecostal Holy Ghost filled pastor that was dying. que escuchó de otro pastor lleno del Espíritu de Dios que iba a morir. So he went to visit him. Así que fue a visitarlo. And the old man's dying. He's getting close to death. Este hombre ya estaba muy cerca de la muerte y era anciano. And he said the old man had more fear. He was more afraid than any man he'd ever seen in his life. Y él estaba muy asustado, más asustado de lo que en su vida había He sentido. said, Brother Clendenin said, I was so alarmed. He said, I was alarmed. Yo me sentía alarmado. He said, how can this man of God, ¿Cómo este hombre de Dios he preached the gospel 60 years. que ha predicado el Evangelio por 60 años, And here he comes to the close of his life Cuan- and he's afraid. cuando está al punto de pasar a una mejor vida, tiene tanto miedo? Brother Clendenin said, I prayed for him. Fue él a orar por él And I returned to my office at the church. y retornó a su oficina en la iglesia. He said, I shut the door Dije, cerré la puerta and I fell on my face before God. y puse mi rostro en el piso delante de Dios. And he said, Lord, I'm going to be here until you answer me. Y dijo, Señor, no me voy a mover de aquí hasta que tú me respondas. He said, why is that man so afraid? ¿Por qué este hombre tiene tanto miedo? He said, very quickly the answer comes. Y rápidamente recibió una respuesta de Dios. He said, son, Le dijo, hijo, if you were fixing to meet me si vas a verme en mi presencia and you hadn't done what I said, y no has hecho lo que yo te he mandado hacer, you'd be afraid too. también deberías tener miedo. Joseph had peace. José tenía paz. It's kind of hard to describe peace. Es difícil describir la paz. We know when we have it Sabemos cuando la tenemos and we know when we don't have it. y sabemos cuando no la tenemos. And the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that Joseph died. que José murió. They embalmed him Lo embalsamaron and they placed him in a coffin in Egypt. y lo pusieron en un ataúd en Egipto. The book of Genesis begins with the creation. El libro de Génesis comienza con la creación. When you come to the end of Genesis, Y cuando vas al final de Génesis, you find a casket. hablan acerca del ataúd. Why wasn't Joseph content to be buried in Egypt? ¿Por qué Josué fue puesto en Egipto? Why was he so insistent about going with the Israelites when they left? ¿Por qué él insistió de que los israelitas se llevaran sus huesos junto con ellos cuando salieran? I think I know the answer. Yo creo que sé la respuesta. Joseph wanted to be a part of what God was doing.
José quería ser parte de lo que Dios iba a hacer. It didn't make a difference if he was dead or alive. Y no importaba si él iba a estar vivo o estaba muerto. He just wanted to be a part of the promises of God. Él solo quería ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios. He was married to this saint. Él estaba casado He had the vision. He was connected with it. y él estaba comprometido con ver las promesas de Dios cumplirse. Can you say today in your heart ¿Puedes decir eso tú también en tu corazón? that you want to be a part of what God's doing today? ¿Que quieres ser parte de lo que Dios está haciendo el día de hoy? Whether you see it come to pass in your lifetime Sea que suceda durante el tiempo en que estés vivo or after you're gone. o después de que hayas partido. Need to think about it. Piensa en esto. See, we get all discouraged. We get discouraged A veces nos desanimamos when we don't see the dream and the vision come to pass. cuando nos vemos el sueño o la visión suceder. And most of the time the reason is it's because it's our own dream. Y muchas veces la razón o la causa son por nuestros propios sueños. But when you dream the dreams of God, Pero cuando sueñas los sueños de Dios, when you have God's vision for the earth, cuando tienes la visión de Dios para esta tierra, you'll be like Joseph. vas a ser como José. You know that God's going to keep his promises. Vas a entender que Dios va a cumplir sus promesas Made no difference if he was here to see it or he was dead. sin importar si tú vas a estar vivo o si ya vas a estar muerto. Joseph knew that God was going to keep his promises. José sabía que Dios iba a cumplir su promesa. And he wanted to go with the children of Israel when the promise come to pass. Y él quería irse con los hijos de Israel cuando la promesa se cumpliera. He not only see his life as helping fulfill God's promise, Él no tuvo la satisfacción de verlo durante su vida, but he wanted to be a part of the blessing forever. pero sí fue parte porque él participó de esta bendición para siempre. I've been to Egypt. Yo fui a Egipto I've seen their pyramids. y he visto esas pirámides I've seen all of their art. y he visto de su cultura y de su arte. Their mummies are there. Están ahí sus momias. Joseph wasn't interested in being a mummy. José no estaba interesado en convertirse en una momia. He wasn't interested in a pyramid named after him. Él no estaba interesado en una pirámide que se llame como él. I ask you, what are you interested in today? Yo te pregunto esta mañana, ¿en qué estás interesado tú hoy? We got men who want roads named after them. We have men that want roads named after them. Nosotros vamos ¿estás interesado en que una calle se llame como tú? They want their name left on a building. Hay gente que quiere su nombre en anuncios grandes. The building that John built. El edificio que construyó Juan. Are you interested more in the rich and famous? ¿Estás más interesado en la riqueza y en la fama? What motivates you? ¿Qué es lo que te motiva? Instead of building a pyramid for man's honor, En vez de construir una pirámide que va a honrar un hombre, Joseph wanted to live in the house of faith. José quería vivir en este salón de personas famosas de la fe. He wasn't interested in monuments. Él no estaba interesado en los monumentos. He wasn't interested in mummies and money. No estaba interesado en el dinero ni en los tesoros. He was just interested in his master. Él estaba interesado en su maestro. You see, Joseph knew something. José sabía algo. He knew one day there's going to be a resurrection. Él sabía que un día él iba a resucitar. And he didn't want to miss that day. Y él no quería perderse ese día. He'd lived his life in the sunrise of eternity. Él vivió toda su vida con la expectativa de la eternidad, Not at the sunset of time. no en el ocaso de su vida. He viewed his life as being of value to God. Él sabía que su vida había sido valiosa para Dios, Not just in the nasty now, but in the happy by and by. Oh, God help us this morning.
Él no estaba simplemente confiado en que su valor, su vida tenía valor en este momento, sino que él sabía que su felicidad iba a tener cumplimiento en el más allá. Did you do it? You did it? I want to remind you this morning, Quiero recordarte esta mañana, this world may appear to prosper. este mundo puede ofrecerte prosperidad. The man of this world, his journey through life may seem to be smooth and easy. Hay veces en que la vida puede parecer sencilla y fácil, I just ask you, how does he do when he faces the supreme crisis? pero ¿qué sucede cuando atraviesas por las crisis que son supremas? What kind of support does he have for his heart when God calls him to pass out of time into eternity? ¿Qué tipo de apoyo recibes cuando Dios te llama que pases a la eternidad? What's the hope of the hypocrite this morning? ¿Cuál sería la esperanza para una persona hipócrita esta mañana? Though he's gained the whole world and God takes away his soul. Que ha ganado todo el mundo, pero ha perdido su alma. We must know this. Debemos saber esto, There can be no true peace, que no hay trofeos, no firm confidence, no hay ningún mérito, no triumph, ningún triunfo and no joy out for those outside of Christ. y ningún gozo para aquellos que están fuera de Cristo. The only ones that's able to die worshiping and glorifying God El único que es digno de adorar y de recibirlo todo is the one that possesses genuine faith. es aquel que posee genuina fe. Think about it. Piénsalo. Have you ever considered what the end of this life will be for you? ¿Alguna vez has considerado cómo va a ser cuando tú llegues a tus últimos días en la tierra? What if God preserves your mental capacity to the last moments of your life? ¿Cómo va a ser ese momento en que estés en tu capacidad mínima de vida antes de pasar a la muerte? We're not to be passive in death and die like a dog. Nosotros no queremos ser pasivos en la vida y morir como moriría un perro. No, we're at the close of this life. No, en el momento en que nuestra vida va a culminar, It'll be the last time we can do anything for God en on el this earth. último momento de nuestro respiro va a ser lo último que vamos a poder hacer para nuestro Dios aquí en la tierra. So today we must have a firm hold on the covenant. Así que ese día tenemos que tener una firme convicción del pacto And go in our minds the amazing grace of the triune God toward us. y entender con nuestra mente del maravilloso triunfo que Dios ha establecido para nosotros. The God that's chosen us from the beginning, Porque Dios ha sido quien nos ha elegido desde el principio chosen us into salvation. y Él nos ha permitido acceder a su salvación. And as we lay there dying, Y mientras estemos ahí en nuestro lecho de muerte, we must proclaim the goodness of God. vamos a continuar proclamando las grandezas y bondades de Dios. We must share the love of God that's been shed abroad in our Y vamos hearts. a continuar derramando y compartiendo el amor de Dios que estuvo en nuestros There corazones. must be a song in our mouths. Y va a haber una canción en nuestros labios, We must proclaim to the generation we're leaving proclamando la verdad de Dios a las generaciones, that the promises of God are still yes and amen. que las promesas de Dios se cumplen. Those closing hours, Y en esos últimos momentos we must review the faithfulness and goodness of God debemos recordar la bondad y la fidelidad de nuestro Dios toward us through this pilgrimage of life. a través de este peregrinaje que ha sido nuestra vida. We should be able to rest on the promises Debemos descansar en las promesas de Dios and view the glorious future that's awaiting us. y ver ese futuro glorioso del cual estamos a la puerta. Praise and thanksgiving should fill our hearts. La alabanza y la gratitud debe llenar nuestros corazones And our mouths, y nuestros labios. and God will be greatly honored. Dios va a ser grandemente honrado.
before all, antes que todo. at our home going. Y nosotros partimos a nuestro verdadero hogar. See, when faith remains active ¿Sabes? to the end, Cuando la fe se mantiene activa hasta el fin, not only is our heart spiritually upheld and comforted, no solamente conforta nuestro corazón y nos da paz, but God's honored sino que honramos a Dios. and others are confirmed. Y otras personas ven en eso confirmación. Carnal man can't do that. Y no lo pueden lograr todos los, y no puede ser logrado por todos los hombres. A carnal man can't speak well of the world when he gets ready to pass through that dark valley. Porque una persona carnal, He cannot speak well of the world when he gets ready to pass through the valley of death. porque una persona carnal no puede hablar bien de toda su vida mientras está pasando por este valle a la muerte. He'll just say it's all vanity. Va a decir, todo ha sido vanidad. But a godly man, Pero un hombre de Dios, he can speak well of God. él puede hablar bien de Dios And he can commend the covenant to others. y puede encomendar el pacto a otros, That's the way it was with Jacob. así como fue con José, Genesis 48 and 15. con Jacob. Génesis Genesis 48 and 15. Read 15 and 16. Así fue como José. Dice, Génesis 48:15. Y bendijo a José, Jacob, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. This man of faith dying. Este hombre, Jacob, mientras moría, Did you hear what he said? puedes escuchar lo que él dice. He praised God. Él alabó a Dios. He said, I walk with him. Dijo, he caminado contigo. He fed me. Él me ha alimentado He redeemed me. y me ha redimido, Dios. He said, I want to bless these boys. Voy a bendecir a estos jóvenes. I want them to be blessed and multiply. Sean bendecidos y multiplíquense. It was the same with Joshua. Lo mismo sucedió con José. Look at Joshua 23 and 14. Vamos a ver Josué 23:14. He said, behold, this day I'm going the way of the whole earth. Yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Read the whole thing. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no os ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Jehová vuestro Dios os había dicho. Todas se han cumplido, no ha faltado ninguna de ellas. I mean, these are dying men. Estos eran hombres a punto de morir, These are men of faith. hombres de fe. What are we going to do? ¿Cómo nosotros vamos a pasar a la eternidad? Look at Joseph. Mira a José. Joseph's dying, folks. José estaba a punto de morir. I mean, he's coming to the end of this journey. Él estaba al final de su travesía en la tierra. I want you to see the picture. Y quiero que vean esta imagen. This man, his family's gathered all around him. Su familia se había reunido alrededor de él. He's lived a long life. Y él había vivido una vida larga. And listen to what he says to him. Y escuchen lo que él dice. Genesis chapter 50, Vamos a ver Génesis 50, verse number 25. del 25 al 26, que dice: E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. He said, I'm dying. Estoy muriendo. He said, God's going to visit you. Dios los va a visitar.
And you're going to carry my bones with you when you go. Y ustedes se van a llevar mis huesos cuando se retiren. And they embalmed him and put him in a coffin. Así que lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. They mourned over him, Y lloraron por él. and they went on with life. Y luego continuaron con sus vidas. Think about it. Piensen en esto. 300 years. Pasaron 300 años. Let me tell you something. Déjame decirte algo. After you're gone, Después de que tú te vayas, after you've left this earth, después de que hayas dejado esta tierra, in 5 years, people won't even remember your name. en 5 años las personas ya no se van a acordar de tu nombre. They won't even speak of you. Ya no van a hablar más de ti. Just think about it. Solo piensa en esto. 300 years later, 300 años después, they've been through all the slavery. habían pasado a través de toda esta esclavitud. They've lost their prosperity. Habían perdido su prosperidad. Pharaoh's tried to kill all their boy children. El favor que ellos tenían con Faraón se había tornado en matar a sus hijos. They've cried out to God for mercy. Y habían clamado a Dios por misericordia. God sent Moses and Aaron down to Pharaoh. Y Dios envía a Abraham y a Aarón delante de Faraón, Put a word in their mouth saying, let my people go. con una palabra en su boca que era: deja ir a mi pueblo. They've watched the plagues. Ellos vieron las plagas. They've watched the firstborn of every man die in Ellos Egypt. fueron testigos de cómo todos los primogénitos de los egipcios murieron. They're getting the wagons lined up now. Y ellos se alistaron. They're getting all their stuff. Recibieron las cosas de los egipcios. Mama's getting her pots and pans. La abuelita empezó a recolectar sus vasijas y sus ollas, They're not coming back. porque sabían que no iban a retornar. They borrowed from the Egyptians. They took of their possessions. Ellos tomaron de los egipcios sus posesiones. I mean, they're getting all the baby's clothes. No dejaron ni siquiera la ropa del bebé. They're getting everything out the house. Se llevaron todo de las casas. We're talking about 3.5 million folks. Estamos hablando de 3,5 millones de personas. Just the logistics of it's overwhelming. Solo la logística era impresionante. Everybody's lined up. Todos en fila, Everybody's loaded on the wagon. todos listos con sus carros cargados. Somebody speaks up. Y alguien habla. Oh, Moses. Moisés, He said, we got one more thing to get. tenemos que llevar una cosa más. We got to get Joseph's bones. Tenemos que llevar los huesos de José. 300 years. Where's his coffin? 300 años. ¿Dónde está su ataúd? Somebody said, I'm not on the coffin committee. Alguien dice: yo no soy del comité de ataúdes, I'm not in charge of the dead. pero no estoy a cargo de los muertos. Man of God said, we're not leaving here till we get them bones. Pero el hombre de Dios dice: no nos movemos si no nos llevamos a José. Somebody went to the graveyard that day, Así que alguien ha tenido que ir a la sepultura and they got that coffin out of there. They brought them bones. y han retirado el ataúd con los huesos. Moses said, we can't leave without them bones. Moisés sabía que no podían irse sin los huesos de José. We've got to find this coffin, and we got to load it up on these wagons. Así que encontraron su ataúd y lo cargaron junto con ellos. Look at Exodus 13 and 19. Vean Éxodo 13:19. The Bible says this. La Biblia dice esto: And Moses took the bones of Joseph with him, Moisés tomó también consigo los huesos de José
For he had straitly sworn the children of Israel, saying, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel diciéndoles: God will surely visit you, Dios ciertamente os visitará, and you shall carry up my bones away hence with you. y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Let me tell you, this casket wasn't carried at the end of the journey. Déjame decirles que este ataúd no se iba a ir solito. They loaded this man's bones in the number one chariot. Ellos han cargado este ataúd en el primer y número uno de sus carruajes. And that's when they said to that old mule, get up. When they said to that mule, get up. Y cuando dijeron a esa mula que iba a jalar este carro, levántate, And that wagon started out of town. y este carro comenzara a moverse, Old Joseph's bone right up there. ahí estaba el viejo José. You know what it represented? ¿Sabes qué representa esto? That casket of Joseph's bone represented El ataúd que cargaba los huesos de José representa Joseph saying, I told you. que José les decía: se los he dicho. I told you God's going to visit you. Se los he dicho, Dios los va a visitar. For the last 300 years, you didn't think anything was happening. Por 300 años ellos podían haber pensado que nada iba a suceder. But I told you God was going to visit you and bring you out of here. Pero les he dicho que Dios los iba a visitar y los iba a sacar de aquí. Every man laid eyes on that coffin. Y eso simbolizaba este ataúd. They realized there's more faith in that box of bones than's in their own feet. Y esa gente que podía mirar el ataúd podía entender que en ese ataúd había más fe de la que se estaba parando en ese momento. They understood that God was keeping his word. Entendieron que Dios es fiel a sus promesas. Those bones are preaching, folks. Estos huesos hablan. Joseph been dead 300 years. José, habiendo fallecido 300 años atrás, He's preaching a fresh, anointed, on-time message for right now. sus huesos hablan un mensaje que es verdadero hasta el día de hoy. God promised you what he was going to do, Dios te ha prometido algo and he's going to do it. y Él lo va a cumplir. They carried that casket. Ellos cargaron el ataúd. They carried that casket through the Red Sea on dry ground. Ellos cargaron el ataúd a través de la tierra seca del Mar Rojo. They carried that casket across that wilderness. Ellos llevaron este ataúd con ellos a través del desierto. They came to Kadesh Barnea. They came to Kadesh Barnea. Y ellos llegaron aquí hasta esta mañana. They refused to go in. Y They refused to go in the promised land. pero ellos, cuando se rehusaron, los israelitas, de entrar a la tierra prometida, Another promise of God. otra promesa de Dios, They denied the promise. ellos se negaron a entrar en la promesa de Dios. For the next 40 years, they wandered in that wilderness. Así que dieron vueltas en el desierto. Every time they moved, Cada vez que ellos se movían, every time they loaded those wagons, cada vez que ellos se alistaban para trasladarse, they loaded this man of God's bones. ellos cargaban también los huesos de José. They carried that coffin. Ellos cargaron ese cofre. They carried that coffin across that Jordan River. Ellos cargaron ese cofre después a través del río Jordán. They carried those bones into Canaan land. Y eventualmente ellos cargaron esos huesos hasta la tierra de Canaán. These bones went where Moses couldn't go. Y estos huesos llegaron a donde Moisés no pudo llegar. I'm talking about faith this morning. Estoy hablando de fe esta mañana. I'm talking about faith in the promises of God. Estoy hablando de fe en las promesas de Dios. We got to remember some things. Tenemos que recordar. We got to remember that when Joseph and Caleb entered into Canaan, Debemos recordar que cuando Josué y Caleb entraron a Canaán,
The only two original men to come out of Egypt. Los únicos dos hombres originales que salieron de Egipto. Everybody over 20 years old died. Todos los que tenían más de 20 años habían fallecido. And they brought Joseph with them. Llevaron a José junto con ellos. We need to remember the unbreakable promises of God. Tenemos que recordar que las promesas de Dios son inquebrantables. We must rely on His unshakable power. Debemos descansar en el poder de Dios que no tiene límites. We must rest in His unmistakable peace. Y debemos descansar en la paz de Dios que es inconfundible. These are the blessings in a box of bones. Esas son las bendiciones en un ataúd lleno de huesos. I close with this last scripture. Quiero cerrar con esta última escritura Joshua chapter 24 and verse 32. que se encuentra en Josué 24:32. Y enterraron en Let me Siquem read it. And the bones of Joseph, y los huesos de José, which the children of Israel brought up out of Egypt, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, buried they in Shechem, fueron enterrados en Siquem, in a parcel of ground which Jacob bought en la parte del campo que había sido comprada por Jacob, of the sons of Hamor, de los hijos de Amor, the father of Shechem, el padre de Siquem, for 100 pieces of silver, por 100 monedas de plata. and it became the inheritance of the children of Joseph. Y pasó a ser de la posesión de los hijos de José. That's a life of faith, folks. Esa es una vida de fe, hermanos. It was impossible. Era imposible, This man believed God. pero este hombre creía en Dios. He didn't see it in his life. Él no lo vio durante el tiempo en que estuvo vivo, He participated in it. He participated in it. pero participó de ello. I don't know what lies before you. No sé qué va a acontecer a ti. I don't know if you have got the vision of God this morning. No sé si tienes una visión de Dios esta mañana. I don't know if your vision's still real small. No sé si tu visión continúa siendo pequeña, God wants you to have His heart. pero Dios quiere que tú tengas su corazón. God wants you to have a vision for the whole earth. Dios quiere que tengas una visión para toda la tierra. It may be just reaching one at a time. Y tal vez sea alcanzar a una persona una tras otra, una a la vez. But we're not signed up to our own ministry. Pero nosotros no vivimos por un ministerio. We've signed up to a much bigger deal. Nosotros servimos a algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento. In this life, I was once a businessman. En esta vida yo fui una vez un hombre de negocios I had a lot of people work for me. y muchas personas trabajaban para mí. And one of the words that I never allowed my employees to use Y una palabra que nunca dejé que mis empleados usaran when they spoke with a customer, cuando hablaban con un cliente, I drilled it in their minds. yo puse esto en sus mentes. You never use the word I. Nunca utilizas la palabra yo, See how small I is? porque puedes darte cuenta que pequeño es el yo. I, Yo, one. uno. I say you use the word we. Utilizas la palabra nosotros, We. nosotros, All of us. todos nosotros. These people I see in this room this morning wearing these orange vests. Las personas que están aquí esta mañana utilizando los chalecos naranjas, They are as important this morning as I am standing on this platform. ellos son tan importantes como nosotros que estamos aquí en esta plataforma. The lady I saw last night with that broom sweeping this floor. La hermana que yo vi anoche que estaba con su escoba limpiando la alfombra, Just as important
as the man that preached the gospel here last night. Ella es tan importante como el hombre que predicó el evangelio o el mensaje anoche. It was us. Somos nosotros. It was us. Somos nosotros. The vision of God. La visión de Dios. Every tribe, Cada tribu, every tongue, cada lengua, and every nation cada nación is going to gather around that throne. se va a reunir alrededor del trono. Ma'am, you wasn't just sweeping the floor last night. Hermana que estabas barriendo anoche, You was making sure ella se estaba asegurando that every tribe, and every tongue, and every nation de que cada tribu, cada lengua, cada nación is at that throne. va a estar parada frente al trono. Pastor, you preached the gospel last Sunday. Pastor, que predicaste el mensaje el anterior domingo, May not have been but 30 folks there. tal vez no haya habido muchos asistentes, But you're part of something bigger than you and them 30. pero eres parte de algo mucho más grande que tú y tus 30. You're making sure that the promise of God, you're a part of it. Asegúrate de ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios, Every tribe, tongue, and nation para que cada lengua, tribu y nación will be gathered around that throne. se reúna delante del trono. Don't see it as small. No lo veas como algo pequeño. Don't see your vision as just from now till 70. No veas que tu visión es de ahora a unos años más. I've determined to leave a heritage to my children and my grandchildren and my great-grandchildren. Yo estoy determinado a dejar una herencia a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. I've determined Estoy determinado that I'm going to live a life before them a vivir una vida delante de ellos, that's a testimony of the grace and the mercy que sea un testimonio de la gracia y la misericordia of Almighty God. de un Dios todopoderoso. And I've committed Y me he comprometido to give all, everything a darle todo unto my Master. a mi Señor, That every tongue, para que toda lengua, every tribe, para que toda tribu, every nation para que toda nación be at the throne. se reúna delante del trono. See, we're a part of this. Somos parte de esto. We're not isolated. No estamos separados. You're a part of a great army. Eres parte de un gran ejército. And every part of that army Y cada parte de este ejército must have the same mind debe tener la misma mente and the same heart y el mismo corazón and the same vision. y la misma visión. Just stand with me. Por favor, ponte de pie.